tesoro, su especial tesoro, sus hijos muy, muy amados. Entonces yo les invito en esta mañana que vayamos a Lucas capítulo 10, versículo del 38 al 42. Lucas capítulo 10, del 38 al 42. Y nos dice de la siguiente manera: Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Entonces, bueno, aquí pues, los que toman nota, eh, ¿qué? Los que, los que diligentemente tienen allí sus apuntes. Entonces, esta enseñanza en esta mañana se llama escogiendo la buena parte, escogiendo la buena parte. Entonces, aquí dice en el 42, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, bueno, aquí pues es una palabra que nosotros conocemos, que la hemos escuchado, que hemos vez tras vez, yo no sé cuántos sermones hemos escuchado de Marta y María, y pues sobre todo de este pasaje. Entonces Jesús siempre ha ofrecido paz para nuestra vida. 20:21 dice, Jesús, Jesús les dijo otra vez, entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío a vosotros. Entonces el Señor siempre ha querido y ofrecido paz para nuestras vidas, y pues en ese almuerzo, en esa cena que Marta estaba ofreciendo a Jesús, también Él les ofreció paz. Entonces dice aquí, o sea, dice, la única forma, o sea, dije Juan 20:21, ¿no? Donde Jesús dijo: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío a ustedes, con paz. Entonces el Señor en esta mañana también está diciendo: yo tengo paz para cada uno de ustedes. Yo les he enviado paz, y yo quiero que haya paz en los corazones de cada familia aquí representada. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. O sea, créanme que allí cuando Él le dijo a Marta, le dijo: Marta, estás turbada, Marta, estás afanada, Marta, estás angustiada. Pues Jesús de ninguna manera quería que Marta estuviera sufriendo esa situación, aunque era para atender a Jesús. O sea, la única forma en la que nosotros podemos obtener paz y gozo es tener una relación viviente con aquel que dio su vida por nosotros, o sea, por aquel que murió por nosotros, por aquel a estas dos hermanas. Y, Jesús le dijo a Marta pues, que estaba turbada, que estaba afanada por muchas cosas, por muchos quehaceres. Y eso nos puede pasar a cada uno de nosotros. Nos afanamos por muchas cosas, y sobre todo en el tiempo que se está viviendo. Ese es un tiempo que de una u otra manera nos ha robado la paz. O sea, de una u otra manera ha venido angustia a nuestros corazones, y pues a veces ni siquiera nos hemos dado cuenta. Y el Señor nos dice en esta mañana,
Aquí cada uno en el nombre de cada uno, o sea, voy a poner el mío. Juana, turbada y afanada y angustiada por tantas cosas, pero solo una cosa te es necesaria. O sea, elige estar en mi presencia, elige la mejor parte, elige la buena parte y es disfrutar de la palabra que el Señor ya nos dio y que cada uno de nosotros estemos de acuerdo con Él y con su palabra. Y Él dijo que Él dijo, yo les doy paz a ustedes. Dice, yo como le dijo ahí a sus discípulos, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío a ustedes con paz. O sea, que pueda haber esa paz en nuestros corazones. O sea, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío a ustedes. O sea, que ninguna de las situaciones que nosotros estamos atravesando nos robe la paz. O sea, que no nos turbemos por tanta situación. Nosotros debemos tener la certeza que nuestras vidas están en Cristo. O sea, nuestras vidas son de Él. O sea, que nuestras vidas, eh, dice por ahí en Hechos, o sea, que muramos o vivamos, de Él somos. O sea, somos de Dios. Nuestras vidas están en Él y no debemos estar eh, turbados por tantas situaciones. Entonces, o sea, ahí de nuevo, la única forma de obtener paz y gozo es tener una relación viviente con Jesucristo. O sea, Él dio nuestras vidas para que nosotros vivamos, Él dio su vida para que nosotros vivamos la de Él. Entonces, de la única forma que nosotros podemos unir como en nuestra vida con la de Él es estando en su palabra, entonces en sus pies, o sea, dejándonos abrazar por Él, dejándonos amar por Él. Jesús, después de hacer un recorrido por toda la región de Galilea, o sea, Jesús recorrió. Nosotros conocemos ahí esa palabra, o sea, conocemos mucha historia, muchos caminos que Jesús anduvo, lo conocemos a través de la Biblia. Entonces Jesús hizo un recorrido por toda la región de Galilea, sea, visitando las aldeas, visitando ciudades, predicando y anunciando el evangelio del reino. Y en una de esas él decidió ir a la casa de Marta, María y Lázaro, para encontrar un poco de tranquilidad, ternura, cortesía y afecto. O sea, él recorrió, o sea, Jesús como humano, pues también se cansó, ¿no? O sea, también físicamente él sintió cansancio. Jesús también sintió como nosotros hemos sentido angustia en el corazón, tristeza. Jesús también lloró, o sea, porque Jesús fue tan humano como tú y como yo. O sea, no hay nadie que nos pueda entender tanto como él. Él sintió y él sabe lo que tú y yo estamos viviendo en esos tiempos. O sea, no son tiempos fáciles, son esos tiempos peligrosos en todo, en todo, en todo. Son tiempos peligrosos en la salud, son tiempos peligrosos en la familia. Las familias tristemente han tomado, algunos de nuestros familiares tristemente han tomado el camino equivocado y a nosotros pues nos duele, nos entristecen todas esas situaciones. Pero la única fortaleza la encontramos en Jesús. Entonces él recorrió y se cansó. O sea, Jesús necesitó ir a un lugar y fue a un lugar de familia. Jesús necesitó ir a la casa de Lázaro, Marta y María. Entonces encontraba tranquilidad, allí encontraba ternura, allí encontraba amor, allí encontraba atención, ¿cierto? O sea, quien lo atendiera. Porque muchas veces, o sea, todo el tiempo la gente demandó de Jesús. O sea, la gente demandó, o sea, Jesús iba a las multitudes, Jesús iba a los enfermos, la gente, o sea, ustedes en los evangelios y donde Jesús anduvo en esta tierra, nosotros encontramos a la gente demandando de él, o sea, demandando. Aún Marta y María demandaron de él, o sea, porque cuando Lázaro cayó enfermo, pues ellas inmediatamente mandaron a buscar a Jesús. Y pues Jesús, ustedes saben que él no, en ese momento, pues él no fue. Y después que, o sea, que cuando él llegó, pues Marta y María, o sea, recibieron a Jesús, pero lo recibieron con rechazo. O sea, siempre hay una demanda, siempre la gente generalmente está demandando y no está ofertando. Entonces nosotros necesitamos ofertar, nosotros necesitamos dar, o sea, no todo el tiempo demandar, porque muchas veces no sabemos cómo está la otra persona. Y el hecho que tú seas un líder, el hecho que tú seas un ministro del Señor, no quiere decir que tú no necesites que alguien te dé ternura, cariño y comprensión. Y eso fue Jesús a buscar a la casa de Lázaro, Marta y María, porque eran sus amigos cercanos,
porque eran esas personas pues, que lo atendían, era donde él podía descansar. Entonces, me gustó algo que alguien me dijo ayer, me dijo, para eso estamos, para ayudar. O sea, porque hay momentos, amada iglesia, hay momentos difíciles, hay momentos que a ti y a mí nos llegan, porque somos humanos, y Jesús los vivió. O sea, como humano, él necesitaba esa tranquilidad, necesitaba esa ternura, necesitaba una cortesía, necesitaba un afecto, necesitaba que alguien levantara sus brazos. Y cada uno de nosotros lo necesitamos. Por eso mi insistencia, ¿no? O sea, elijamos la mejor parte, que esa no nos será quitada, elijamos la palabra y cuidémonos los unos a los otros. O sea, estemos orando los unos por los otros, lo necesitamos. Y en ese tiempo lo necesitamos más que nunca. Entonces sembremos ese tiempo de oración, o sea, por los demás, porque tú no sabes en qué momento, o sea, por qué momento esté pasando tu hermano en Cristo y nunca pensemos, no, es que es el pastor, es que es la pastora, es que es el super mega líder y no, ellos no necesitan, el que necesito soy yo. Entonces, y fue lo que pasó en ese momento en la muerte, la enfermedad y muerte de Lázaro. O sea, Marta y María pensaron, no, pues Jesús es el super líder, él no necesita. Y Jesús necesitaba oración eh, como ser humano en esta tierra. Él necesitó y tú y yo necesitamos. ¿Es claro esto, iglesia? Entonces, Jesús recorrió. Además que recorrió o sea, que fue en ese momento allí. O sea, en la Biblia nosotros podemos encontrar que era en el lugar que eh, en ese hogar donde Jesús encontraba esa tranquilidad y Jesús no les hablaba por parábolas, Jesús les hablaba abiertamente porque era como llegar a casa, ¿sí? Llegué a casa, o sea, tú con tu familia cercana, tú con las personas que amas, tú no tienes como parábolas, como secretos, como escondidos, sino que tú hablas libremente y eso trae un refrigerio para nuestras vidas. Entonces, qué hermoso que nosotros podamos sentarnos, o sea, cada uno de nosotros, y tomarnos un café, un jugo, lo que sea, un almuerzo y que podamos hablar, o sea, cara a cara, abiertamente, sin tener nada, o sea, nada oculto, sino tener que hablar en parábolas o sea, en ese momento sería hablar en clave para que el otro no sepa de qué estoy hablando. No, Jesús allí no hablaba en parábolas. O sea, él con sus amigos no necesitaba hablar eso. Y más de una vez nosotros podemos encontrar que ahí en Juan 11, 17, Juan capítulo 11, versículo 17, pero no pierdas deja ahí deja ahí a Lucas y vea Juan 11, 17. ¿Qué dice? Dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. En el 12, allí pasemos al 1 al 3. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Amén. Entonces eso es para decirles que Jesús no solamente visitó a esta casa, a este hogar una sola vez, sino que Jesús iba muchas veces. Estuvo ¿de qué? Antes de que Lázaro enfermara y muriera, estuvo después. Entonces ahí nosotros podemos encontrar una relación muy, muy cercana. Entonces, bueno, ustedes me dirán y todo eso que tiene que ver con la mejor parte. Pues estamos hablando de esa mejor parte porque ahora les voy a contar más de María, ¿no? De María y Marta. Entonces, vemos que Jesús tenía mucha cercanía con ellos, o sea, mucha. Y allí eran sus lugares de descanso y allí leímos que le prepararon una cena a Jesús, que Lázaro se sentó a la mesa y que había una comunión, una intimidad con ellos. Entonces una cosa es necesaria, que fue lo que Jesús le dijo a Marta.
una cosa es necesaria para estar en paz. O sea, una cosa es necesaria. Marta estaba afanada por las cosas materiales. Un día Jesús y sus discípulos regresaron a Betania después de un largo viaje, que es aquí donde encontramos a Marta haciendo la cena. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. O sea, ¿quién recibió a Jesús? Marta. Lo recibió, pero estaba afanada. O sea, tú y yo probablemente podemos tener el síndrome de Marta. O sea, ya recibimos a Jesús como el Señor de nuestras vidas. O sea, ya lo recibimos como el Salvador, como el proveedor, como el sanador, como no sé qué más. O sea, ya recibimos a Jesús, pero quizá estamos sufriendo el síndrome de Marta y estamos afanados. O sea, hay afán en nuestro corazón por muchos quehaceres, por muchas cosas, por muchos compromisos. O sea, yo sé que ese es un tiempo donde los compromisos nos han, o sea, nos han absorbido. O sea, hay una cuestión de, o sea, el tiempo ya no da, o sea, porque tengo que hacer eso, porque tengo que hacer aquello, porque tengo que ir al médico, porque tengo que ir al examen, porque tengo que ir al estudio, porque tengo, o sea, hay demasiados compromisos que nos están absorbiendo y pues no nos hemos dado cuenta que tenemos el síndrome de Marta. Y pues Marta tenía la mejor intención o sea, ella igual le estaba sirviendo al Señor, pero era la parte material, la parte espiritual estaba descuidada. Entonces, muchos de nosotros podemos estar haciendo grandes cosas y aún haciendo cosas para Dios, pero tal vez las hacemos en nuestra fuerza y por eso nos sentimos en muchos momentos cansados, agotados, agobiados. Es necesario elegir la mejor parte. Es necesario que tú y yo descansemos. Es necesario que tú y yo vayamos allí. Entonces, continúo. Marta pensó que sería una buena idea invitarlos a cenar, porque así podrían tener la oportunidad de conocerse mejor. Todos nosotros conocemos esa historia y hemos escuchado sermones, como les decía inicialmente. Entonces, pero, o sea, siempre se ha visto la parte de pronto como negativa de Marta, pero Marta era la hermana mayor. Y, o sea, yo estuve indagando todo eso y Marta era la hermana mayor y pues ahí no, en la historia no aparece que ellos tuvieran padres. O sea, entonces la hermana mayor llevaba toda la responsabilidad encima. O sea, ella como hermana mayor tenía que responder absolutamente, o sea, por todas las cosas y toda la carga iba sobre ella y pues nunca hemos mirado eso, ¿no? O sea, nunca hemos mirado que esta hermana estaba haciendo, o sea, por sus hermanos, por la casa, por la economía de la casa, por la familia y en ese momento ella se desvió un poco digamos, de estar centrada el 100% en la buena parte o en la mejor parte. Y bueno, eh, eh, ahí estuve mirando y en muchas partes Marta era la que recibía a Jesús, Marta era la que preparaba la comida para Jesús, Marta era, perdón, perdónenme, la que arreglaba la habitación para Jesús y María por allá fresca, porque les voy a contar quién era esta María. María fue esa mujer que em, fue la prostituta realmente, la que lavó los pies de Jesús. Entonces, pero ahora ya les sigo la historia. Entonces no juzguemos a Marta, ella tenía buenas cualidades. O sea, no volvamos a juzgar a Marta, tenía buenas cualidades. Era una mujer organizada, era ahorrativa, era respetable y aparte de eso era respetuosa. Y realmente en ocasiones lo único que ella quería era pues, siempre hacer lo mejor, ¿no? O sea, hay personas tan serviciales que, o sea, y aprecian y María amaba a Jesús, lo amaba como su hermano, como su amigo, o sea, lo amaba tanto y pues, ¿qué quería ella para Jesús? Lo mejor, voy a hacerle el mejor, yo no sé qué le gustaría a Jesús, no sé, el mejor arroz con coco y pescado frito, yo no sé, y voy a prepararle lo mejor. Y créanme que Jesús no estaba reprochando que ella estuviera haciéndole la comida. O sea, Jesús simplemente cuando le dijo que estaba afanada y turbada, es porque su corazón estaba a mil, o sea, y en cierta manera se llenó como de, de cierta rabia, pues, con su hermana María, que pues Marta ya sentada y yo aquí haciendo sola, pues a quién le gusta ver, o sea, estamos de pronto ahí varias personas en una casa y una sola haciendo el oficio y la otra sentada,
pues, o sea, el rezo sentado, pues eso incomoda, ¿no? Pero pues en ese momento Marta no se, no, pues, no, o sea, por su afán, no se había dado cuenta que María, o sea, estaba recibiendo lo mejor, lo que no le iba a ser quitado. ¿Soy clara hasta ahí o mucha? Entonces, amén. Entonces, pues el problema de nuevo no era la comida, el problema está cuando nos olvidamos de la eternidad. Y en ese momento Marta se había olvidado de la eternidad. O sea, el problema no es que tanto hagamos para Dios, el problema es cuando estamos haciendo cosas para Dios, pero nos hemos olvidado de la eternidad. O sea, estamos tan ocupados, estamos haciendo y haciendo, pero la eternidad pasó a un segundo plano. Entonces, y llevamos el exceso a cosas innecesarias, ¿cierto? Llevamos un exceso a cosas innecesarias. Cuando Jesús, después de predicar a 5,000 personas, y cuando el sol estaba por ocultarse, se acercaron a él los discípulos. ¿Se acuerdan de esa historia? O sea, eh, se acercaron los discípulos y allí en el desierto, que eso está en Mateo 14, 15 al 16. O sea, eso es para decir que el problema no era la comida, el problema era las ocupaciones. El problema era lo que le estaba robando, eh, 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 ocuparse de la eternidad, porque para él, o sea, para el Señor sí es importante la comida. O sea, es muy importante. Entonces busquemos ahí en Mateo 14, 15 y 16. Mateo 14, 15 y 16. Nos dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Entonces, fijémonos que, pues que Jesús sí piensa, o sea, en la comida. Él dijo, o sea, él aquí con Marta, pues seguro él sí, claro que pensaba en la comida, claro que la comida es necesaria, la comida física, pero la que es importante, o sea, la que no nos será quitada es la espiritual. Entonces, en otras palabras, la comida puede esperar. O sea, aquí cuando Jesús le predicó a esos 5,000, eh, lo más importante, lo primero fue la comida espiritual. O sea, venía lo espiritual primero, pero fíjense que después que él les dio la palabra, después que les dio la buena parte, después que les dio la mejor parte, vino la comida física. Jesús siempre piensa en nuestras necesidades. Él sabe qué necesidad tienes tú y yo. O sea, él piensa en nuestras necesidades físicas, pero él quiere que tú y yo cojamos la mejor parte. Y es ese tiempo donde tú y yo debemos estar de acuerdo con Él y con su palabra. Es tiempo donde tú y yo, si estamos orando por un enfermo, tú y yo digamos, Señor, yo elijo la buena parte, y la buena parte, que es su palabra, me dice que por las heridas de Jesucristo yo he sido sanado. Eso es elegir la buena parte, iglesia. O sea, porque la conocemos la palabra, conocemos lo que necesitamos para nuestro cuerpo, para que nuestro cuerpo sea sanado. Yo elijo la mejor parte. Estoy de acuerdo contigo y con tu palabra. Y tu palabra dice que ciertamente tú llevaste todas estas enfermedades. No son mías, Señor. No me pertenecen. Tú las llevaste. Entonces yo elijo la mejor parte. Y la mejor parte dice que por la herida tuya yo he sido sanado. Yo he sido sanado. No voy a ser, ya soy. Me estoy haciendo entender que es elegir la mejor parte, pero tú conoces esa palabra y esa mejor parte cuando tú la estudias, cuando tú te pones de acuerdo, o sea, con Dios y con su palabra, porque está escrito, así será mi palabra que sale de mi boca, que no volverá a mi vacía, sino que será prosperada para aquello que la envié. O sea, esa palabra fue enviada para sanidad, iglesia. Hay una dolencia en tu cuerpo, esa palabra fue enviada para sanidad. Elige la mejor parte, que esta no te será quitada. Para la familia, amada iglesia. O sea, la Biblia nos dice, o sea, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la buena parte. Yo elijo esta buena parte. Señor, estoy de acuerdo contigo y con tu palabra y elijo
retener esa buena parte porque esa no me será quitada y veré a mi familia caminando contigo. Y así para cada situación. Elijo tu palabra porque la conozco. Elijo tu palabra porque he estado allí a tus pies escuchando. He estado allí escuchando lo que tú dices para mí. Entonces tú tienes esa palabra porque elegiste la mejor parte y en el momento de dificultad tú la puedes, o sea, tomar y sacar. O sea, sacar de ese depósito y hablarla para tu vida. O sea, que mágicamente se van a ir los problemas, no se van a ir, mágicamente no, pero tú tienes la convicción y tienes la paz. Acuérdate que al principio decía Jesús vino, o sea, a darnos paz a todos y él dijo, yo la paz, yo se las doy a ustedes. Entonces él dice, yo te doy paz en tu vida para esta situación. Yo te doy, yo te doy paz para que tú creas que salió de mi boca y será como yo lo he dicho. Que así se hará, porque yo lo dije, porque tú elegiste la mejor parte, porque tú conoces mi palabra y porque tú la crees. ¿Es claro? ¿Es claro? Bueno, entonces decidamos cada día. Entonces, necesitamos cada día. Entonces, bueno, cada día reposar allí a sus pies. Entonces, como les decía, Marta era la hermana menor, Marta era la que tenía, o sea, el listado de quehaceres, ella era la que quedaba siempre en casa, era la que administraba. Ahí en el versículo 38 de Lucas 10 vemos que Marta fue la que invitó a Jesús y pues si ella lo invitó, o sea, ella, yo creo que ella decía, pues yo lo invité, mi compromiso es tenerle lo mejor. O sea, no lo invité para desatenderlo. Entonces, eh, Marta hizo muchas cosas, amada iglesia. Ahí en, en Juan 11, 28 y 29, Juan 11, 28 y 29, Juan 11, 28 y 29, dice 11, 28 y 29 nos dice, y habiendo dicho eso, fue y llamó a María, hermana, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí. Ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Entonces, ¿quién fue a llamar a Jesús? Marta. O sea, ¿quién estaba pendiente de todo? Marta. Así que no volvamos a juzgar a Marta, porque Marta sí hizo muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas. Cuando en el sepulcro, cuando fueron allá al sepulcro, perdón, o sea, la que recibió la orden de levantar la piedra realmente fue Marta. Entonces ella recibió la orden y se quita la piedra, eso está en Juan 11:39. Y Marta pues obedeció y muchas cosas buenas en la vida de Marta. Eh, para Marta fue un privilegio recibir a Jesús en la puerta en su casa. Para ella eso era un privilegio estar recibiendo. Entonces hoy también nosotros debemos recibir a ese Jesús con gozo, con alegría en nuestra casa, en este Zoom. Cuando nos conectemos para recibir su palabra, hagámoslo de la mejor manera, con la mejor actitud. O sea, no lo hagas pensando, ay, si estuviéramos presencial sería más chévere. No, eso depende de nuestro corazón. O sea, tú puedes recibir por Zoom también como recibes presencial. Que es necesario que nos reunamos pronto, yo sé, pronto lo vamos a hacer, pronto vamos a tener un día donde nos reunamos, donde nos podamos ver las caritas, pronto lo vamos a hacer, pero mientras estemos aquí, hagámoslo con gozo y con alegría. Eh, Jesús es el único que nos da esa dirección en cada momento, el que nos da ese gozo y esa paz. Entonces María estaba afanada, bueno, Marta se afanó por las cosas materiales. Jesús no le reprochó por eso, sino le reprochó porque estaba en ese momento descuidando la eternidad. Entonces, María estaba afanada por las cosas espirituales. Entonces, ya hablamos de Marta, ahora vamos a hablar de María. Entonces, María era María de Betania, o sea, y quien evidentemente, pues, o sea, era esa hermana, yo creo que era como la de la mitad. O sea, pienso yo, no dice la Biblia, ni me vayas a preguntar, ¿y dónde dice que era? No, yo pienso que era como la de la mitad, no estaba fresca.
estaba tranquila. O sea, generalmente al hermano mayor es el que se le exige más. Aquí para los que son de la mitad, entonces dirán, no, pero a mí también me exigen. Pero hay más responsabilidad, o sea, generalmente sobre el mayor. Entonces, un día, o sea, esta María, un día, un dirigente, o sea, tú eso no lo sabías, lo vas a aprender hoy, un dirigente de la iglesia que se llamaba Simón, pues empezó a observar a María de una manera especial, hasta que la hizo caer en pecado. O sea, esa María, ahora vas a saber por qué también María estaba más allá a los pies de Jesús. O sea, Marta cayó en pecado, Marta cayó en fornicación, Marta cayó en prostitución, María, perdón, prostitución. Entonces eso fue un error que ella no pudo. ¿Qué pasó? Hay un micrófono por ahí abierto. O sea, ese Simón hizo caer a esa María en pecado y ese error pues ella no pudo ocultarlo, ¿cierto? Se supo que María era una mujer que vivía en pecado. Era tan criticada, pues que un día María tuvo que empacar sus cosas y se fue a Magdala. Entonces, por eso es la misma María Magdalena. Ustedes saben de María Magdalena, ¿no? Sí saben, de la que le expulsaron 7 demonios, o sea, tantas cosas terribles que María hizo, pues es la misma María, o sea, la hermana de Lázaro, la que nosotros después encontramos allá eligiendo la mejor parte. O sea, ¿sabes por qué? Porque al que más se le perdona, más ama. Al que mucho se le perdona, más ama. Y María en ese punto, ¿sabes que era lo único que quería? O sea, María había tenido una vida tan ruin de pecado, una vida tan deshecha, tan destruida, una vida menospreciada, una vida, o sea, una vida que realmente no valía nada. Y tuvo un encuentro con Jesús, porque es la María Magdalena, o sea, ella tuvo que irse de su pueblo para Magdala, porque estaba tan perdida y fue a dar allá, pero pues allá fue peor. Entonces, pero allá nadie la conocía. Entonces, se fue, ¿cierto? Se fue con la intención de olvidar su pecado. Pero cada día que pasaba la afligía más. Cada día era más intensa su situación, ¿cierto? Pues ella no tenía ninguna paz interior. O sea, yo creo que ninguno está feliz cuando está pecando. O sea, la persona, aunque pues, si no ha nacido de nuevo, si no tiene al Espíritu Santo, tiene una conciencia. Y la conciencia, o sea, esa conciencia hace consciente a la persona, o sea, de su pecado. O sea, la conciencia hace consciente a la persona de su pecado. Entonces, era por la conciencia que ella, o sea, todos los días le decía, tú eres pecadora, tú eres pecadora, tú eres pecadora, tú eres pecadora. Y pues esa mujer nunca tenía paz en su corazón. Y pues allá en Magdala la agarraron los demonios y ahí sí que fue peor. Entonces, eh, cuando surge un pecado, a veces hay personas que tienen situaciones en su vida y piensan que, o sea por pecado, por lo que sea. Entonces dicen, no, yo mejor me voy de Bogotá, me voy para un lugar donde nadie me conozca o me voy para, no sé, me voy para otro lugar, pero se puede ir para la Conchinchina, como dicen por ahí, pero pues si no se ha arreglado esa situación con Dios, o sea, el pecado seguirá y la situación seguirá exactamente igual, el tormento seguirá exactamente igual. Si soy clara, o sea, hay que arreglarlo. O sea, yo lo arreglo en el lugar donde estoy. O sea, María se fue de Betania para Magdala, tratando pues de olvidar su pasado, no, pues acá nadie me conoce. O sea, nadie, humanamente quizá nadie, pero Dios sí sabe. Dios sabe lo que estamos viviendo. Él sabe, el Espíritu Santo sabe qué situación. Entonces, lo que necesitamos es arreglar nuestra vida delante de Dios y estemos donde estemos, es allí en ese lugar donde él nos puede transformar. Pero allí a ese Magdala, o sea, Magdala un día llegó un predicador, o sea, un día llegó a Magdala un predicador y dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cansados y yo os haré descansar. O sea, un día llegó Jesús
a la vida de María. Un día llegó y le dijo, María, si no hay, si no hay esperanza para ti, yo soy la esperanza. María, si no hay paz en tu corazón, yo soy la paz. Pero eso nos lo está diciendo el Señor a cada uno de nosotros en esta mañana. O sea, no por pecado, sino por situaciones que estamos pasando en nuestra vida. Dice, si te sientes cansado, si te sientes afligido, fatigado, yo estoy aquí para darte lo que tú necesitas. Yo estoy aquí para llenar tu corazón. Yo estoy aquí para fortalecer a tu familia. Yo estoy aquí para transformar a ese familiar, a ese vecino, a ese amigo, esa situación económica. Yo estoy aquí. Entonces, ella tuvo ese encuentro, o sea, con Jesús. O sea, llegó ese predicador, dijo, vengan a mí, ven a mí, ven a mí si estás trabajado, si estás cansado, si estás triste, si estás enfermo, si estás angustiado, si estás sin esperanzas, ven a mí y yo te voy a dar un descanso. ¿Se acuerdan? Porque cuando empecé les decía, Jesús vino a dejarnos paz y la única paz se encuentra en Él. O sea, la única paz. O sea, también el viernes, bueno, no sé qué día, creo que el viernes hablaba también con otra persona que, pues que siempre me bendicen, ¿no? Con sus palabras, con cosas y esa persona me decía, en ese tiempo, si no fuera por Jesús, o sea, nuestras vidas, quién sabe dónde estarían, porque son tiempos duros, porque son tiempos que el mundo entero está en conflicto, el mundo entero, y la iglesia no es ajena a esa situación que se está viviendo, o sea, los conflictos que se están viviendo de orden público, de orden familiar, de orden económico, de orden ¿cómo se llama? Bueno, de salud. Eh, la iglesia no está ajena a eso, pero el Señor hoy nos dice, vengan a mí porque solo yo les puedo dar ese descanso. Y fue allí donde María encontró ese descanso. En ese día ella escuchó que este predicador, o sea, este predicador que se llama, el predicador que llegó a Magdala, pues que no saben quién es. Entonces, Jesús, el Cristo, Jesús el resucitado, Jesús el que murió y resucitó. Y en ese día ella oyó que Jesús aceptaba a los publicanos, las rameras, los ladrones, los homosexuales, las prostitutas, las lesbianas. O sea, ella oyó que Jesús aceptaba. Y en esta mañana Jesús nos dice, yo acepto, o sea, yo los acepto, yo los amo y yo los quiero transformar. O sea, yo acepto, yo amo, mi amor no ha cambiado. O sea, mi amor no ha cambiado. Jesús acepta al drogadicto, al ladrón, al asesino, al sicario, al que está por ahí en las calles, al que, al que quizá nos ha hecho daño, al mentiroso, al borracho. Él dice, yo los acepto y lo único que quiero es que tengan un encuentro conmigo para transformar sus vidas. Entonces, ella ese día oyó y pues, nació de nuevo, ¿cierto? Fue un encuentro con Jesús. Ella le abrió su corazón y le habló de su pesar, o sea, de su situación. Y pues Jesús la aceptó, ¿no? Porque Jesús le dijo, vete y no peques más. Vete, yo te habilito para que sigas una vida transformada. Yo te doy mi Espíritu Santo para que tú seas diferente, para que tú camines diferente sobre esa tierra. Entonces, allí se convirtió María cuando tuve el encuentro con Jesús. En ese mismo día su carga de pecado y su culpa la dejó. La conversión de María vino cuando ella estaba desesperada. O sea, allí vino esa conversión. María no tenía dónde ir. O sea, María, pues, o sea, ¿a dónde iba? ¿A dónde caminamos, iglesia, sin Jesús? ¿A dónde podemos ir sin Él? ¿A dónde puede ir nuestra familia sin Él? Y mucha de nuestra familia está sostenida por tus oraciones y por mis oraciones. Muchos de ellos. Así que no nos cansemos de orar. Muchos que quizá tú y yo los estamos viendo caminar en el pecado más terrible sobre esta tierra, pero el Señor los ama y los acepta. O sea, no es obvio, no acepta su pecado y no ama su pecado, pero ama a nuestra familia. Puede ser lo más terrible que ellos estén practicando y que a nuestros ojos, Dios mío, y que nuestro corazón se parte en dos de escuchar y de saber eso, pero Jesús dice, yo tengo la solución. O sea, yo tengo la respuesta. Yo lo puedo hacer porque no hay nada imposible para mí. Yo lo hago. Estamos eligiendo la mejor parte. Estamos eligiendo su palabra. Estamos eligiéndolo a Él y decir, yo creo en ti, Señor. Yo creo. O sea, estoy aferrada a ti,
aferrado a tu palabra y yo lo creo. En el momento de desespero y en cualquier momento, nuestra familia, ese familiar se va a sentir tan desesperado como María que no va a tener otro lugar sino que ir a los pies de Cristo. O sea, no hay otro lugar sino los pies de Cristo. O sea, se va a sentir como María. No hay más a dónde ir, no tengo más que hacer. O sea, se va a sentir tan confrontado porque tú y yo estamos orando, porque tú y yo elegimos la mejor parte, porque tú y yo creemos que esa palabra se cumplirá. Amén, iglesia. Yo no sé si tú te alegras, yo me alegro y yo me gozo y, y, y sé que así es. Entonces, ya no estés más turbada, iglesia. O sea, ya no estés más turbada, no estés más cansada, eh, ya no estés más afligida. Elijamos la mejor parte y gocémonos en él y echemos toda esa carga. Entonces, de esta María se dice que Jesús expulsó 7 demonios de ella, ¿ya? Eh, solo para indicar que María fue aceptada, quebrantada y renovada después de esa expulsión de demonios. Jesús muchas veces obró en su favor. Entonces, esa historia ustedes la conocen, ¿no? ¿Ya? Pero esa misma María fue la que quebró el frasco de perfume de nardo puro a los pies de Jesús. O sea, ¿por qué lo hizo? Porque al que más se le perdona, más ama. O sea, María se sintió tan libre. O sea, cuando nadie daba nada por ella, Jesús lo dio todo. Se sintió tan libre, se sintió tan gozosa que lo único que ella quería era, o sea, adorar al Señor, adorar a Jesús, porque al derramar ese frasco de perfume, eso era adoración, estaba dando lo mejor de ella, estaba dando todo, ¿sabes? Otro dato, tal vez lo sabes, probablemente ese frasco de perfume había sido comprado eh, con el dinero de la prostitución. O sea, porque anteriormente eso, María trabajaba era como prostituta. O sea, ¿de dónde venía su sustento? Pues de la prostitución. Entonces, ese perfume era de su trabajo y o sea, no era el trabajo más digno, era un trabajo, o sea, totalmente eh, impuro, ¿no? Pero con todo eso, Jesús aceptó el sacrificio de María. ¿Cómo la ven? De nada, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, terrible, ¿cómo Jesús? O sea, no, ¿sabes por qué? Porque Jesús estaba mirando en el corazón de María en ese momento. El corazón de María ya había sido transformado, su pasado ya había sido sepultado, o sea que no importaba de dónde había comprado ella ese perfume, eso ya no contaba, lo que ahora contaba era el corazón de María, lo que ahora contaba era la nueva vida en Cristo. Lo que cuenta para ti, para mí en ese tiempo es la nueva vida en Cristo, no es nuestro pasado, es la nueva vida en Cristo. O sea, ese perfume, o sea, de dónde había venido ya no tenía valor. O sea, valía lo que esa mujer o sea, estaba viviendo ahora una nueva vida en Cristo. ¿Ya? Te aseguro que Jesús no miró el perfume, Jesús miró el corazón de María. ¿Ya? No le importa, él sabía de dónde venía, ¿sí? Él sabía, dice, esta mujer no, o sea, entregó aquí su vida, o sea, entregó la vida, una vida de adoración, una vida rendida a Jesús. Dice, yo te doy, o sea, quizá en ese momento lo más valioso era ese perfume, el que ella se colocaba para ir a prostituirse, el que ella se colocaba para ir a ganar un dinero, pero ahora te lo entrego a ti, Señor. Eso está mostrando, ¿sabes qué está simbolizando? Entrego mi pasado, Señor. Entrego mi pasado y ahora mi nueva vida es una adoración para ti. Amén, iglesia. Nadie dice nada, pero yo estoy contenta. O sea, amén. Yo sé que el micrófono está cerrado y que no lo van a abrir. Entonces, María comprendió. María al final comprendió que el secreto para vencer es sentarse a los pies de Jesús. ¿Entiendes ahora un poco más a Marta? O sea, Marta no vivió la vida que vivió María. O sea, ¿entiendes ahora por qué para María lo más importante de la vida era estar a los pies de Jesús? ¿Entiendes por qué a ella ahora no le importaba hacer un sancocho, un caldo, fritar un pescado, lo que fuera? Para Marta eso no era, para María eso no era lo importante porque, o sea, ella ahora lo que le importaba era la eternidad, porque ella vivió un pasado muy oscuro. Entonces ella ahora, ¿qué quiere? Quiero a Jesús.
¿Qué quiero? Quiero su palabra. ¿Qué quiero? Quiero vivir para Él. ¿Qué quiero? O sea, quiero llenarme de Él. Entonces, Jesús entró a la vida de María, el pecado salió y ahora, o sea, lo único que ella quería era la mejor parte, iglesia. Entonces, estoy buscando una cita. Mateo, Mateo 6:33. Mateo 6:33. Aquí María, es una palabra que, pues, que nosotros conocemos y más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Aquí se cumple en María. ¿Ya? Aquí en María se cumple esa palabra. Ella decidió poner en práctica esta palabra, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. El sancocho será añadido, o sea, después que yo escuche a Jesús, después que yo adore al Señor, lo demás vendrá, o sea, vendrá. O sea, después que tú dediques el tiempo para el Señor, después que tú elijas la mejor parte, después que tú cojas su palabra, lo demás vendrá, iglesia. Lo demás vendrá. Entonces ella eligió esa mejor parte. Voy a leer uno ahí, en Deuteronomio 33:3, dice Deuteronomio 33:3. Nos dice, esto de aquí cuando Moisés estaba bendiciendo las tribus de Israel, y dice, aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en sus pasos, recibiendo de ti. Entonces ahí también vemos que, o sea, el Señor amó y ama aquí, pues amó a su pueblo Israel, pero el Señor ahora ama a su iglesia y quiere que su iglesia esté allí con él siguiendo sus pasos. Entonces, amén, esto es claro. Pues creo que hoy pues ha sido una palabra que para mí fue una palabra que pues, me bendijo mucho. Yo jamás, voy a ser sincera, jamás había comprendido, o sea, por qué, o sea, Marta y María o sea, pero no había entendido, o sea, que esta María era la María de Magdala y que se sintió tan amada y tan perdonada y tan nueva que ella lo único que quería era adorar. Entonces no volvamos a juzgar a Marta, o sea, porque Marta hizo cosas excelentes y Marta, pues ahora está con el papá Dios, ella está con él, pero María, o sea, María se sentía tan amada y tan perdonada, no que Marta no lo fuera, pero al que más se le perdona más ama, dice la Biblia, al que más se le perdona más ama. Ella estaba tan agradecida que solo quería llenarse más y más del Señor. Entonces se sentó a sus pies y nosotros debemos sentarnos a los pies de Él. Ya estoy cerrando. Vamos un momentico a Isaías capítulo 48, versículo 17. Isaías 48:17. Isaías 48:17 nos dice, yo soy Jehová tu Dios que te enseño provechosamente o te enseño para provecho. Voy a leerlo de nuevo. Yo soy Jehová tu Dios que te enseña provechosamente o para provecho, que te encamina o te guía, ¿no? Te encamina o te guía por el camino que debes seguir. Entonces, bueno, aquí eh, eh, volvemos a la vida de María. Jesús la encaminó. Jesús dijo, yo soy tu redentor, María. Yo fui
y seré tu redentor que te enseña provechosamente. Aquí el Señor igual nos dice a nosotros, yo soy tu Dios, yo soy tu Padre, que te encamina, que te enseña provechosamente, que te guía el camino por donde debes seguir. Y eso fue lo que eligió María. Ese es el camino por el cual tú y yo debemos seguir. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Encontramos a María que escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10:42. María atesoraba en su mente las preciosas palabras que caían de los labios del Salvador, para, palabras que eran más preciosas para ella que las joyas costosas que estaban sobre la tierra. Eso siempre debe ser lo más preciado para nosotros. María estaba acumulando su inagotable tesoro en los cielos. La Biblia nos dice que acumulemos tesoros en la tierra que no, no, Él nos dice que acumulemos tesoros en el cielo donde ladrón no llega ni polilla destruye. Eso fue realmente lo que María decidió hacer. María se arrodilló ante Jesús cuando lo encontró fuera de la ciudad después de la muerte de su hermano Lázaro. María lloró, eso está en Juan 8:32, 11:32, perdón, Juan 11:32. María lloró y por el llanto de ella Jesús se conmovió y también Jesús lloró. Todo eso está en Juan 11. María permaneció en casa cuando supo que Jesús había llegado, después que Lázaro había muerto. Todo de nuevo está en Juan capítulo 11, ustedes lo leen allá. Y bueno, también María es la que derramó sobre la cabeza de Jesús el precioso ungüento o el perfume de alabastro y bañó sus pies con sus lágrimas. María es la que estuvo junto a la cruz y le siguió hasta el sepulcro. María fue la primera en ir a la tumba después de la resurrección de Jesús. María fue la primera en proclamar al Salvador resucitado. Entonces, amén, iglesia. Amén. Amén. Que elijamos nosotros la buena parte. Te damos gracias, Padre. Te alabamos, Señor, en esta mañana. Tenemos mucho más que aprender de ese testimonio, Señor, de estas hermanas, pero nos quedamos con lo que hoy nos has permitido escuchar. Hemos elegido la mejor parte, Señor, la que no nos será quitada. Te doy gracias por tu iglesia. Bendigo a cada hijo, cada hija tuya, Señor, a cada uno de los que van a escuchar este mensaje. Te pido, Señor, que seas tú trayendo cada día esa revelación. En el nombre de Jesús, les bendigo en este día, bendigo cada cosa que ellos tienen que hacer, su salida, su regreso, Señor, en sus casas, sus familias, Señor. Donde hay necesidad, yo creo que tú la suplirás, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Te doy gracias por ellos y hablo la vida de Dios sobre cada uno de ellos, sobre sus hogares, sobre sus familias, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias por la vida, gracias por tu palabra, Señor, y nosotros elegimos vivir de acuerdo a tu palabra, estar de acuerdo contigo y con tu palabra, Señor, y tu palabra nos dice que hoy es un día de bendición, porque nos alegraremos y nos gozaremos porque ese es el día que tú hiciste. Nosotros lo creemos, que hay voz de júbilo, de alabanza y de salvación en nuestra casa y donde quiera que nosotros vayamos. Te alabo, Señor, y te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Jesús. Y gracias, papá. Amén. Y amén. Amén, pastora. Muchas gracias por esa palabra.